programa, mucho que decirles y sobre todo mucha información de esta que ustedes nos han pedido. Información, como decía Lolita Ayala, como dice Lolita Ayala. Sí. Lolita Ayala, información que cura, ¿no? Información muy popular que hay muchos datos de personas que padecen este problema y que ni nos damos cuenta y se nos hace algo tan normal, y qué bueno que decidiste traer a este gran especialista. Así es, que además es mi especialista, es mi audiólogo, y yo le quiero dar las gracias al doctor Raúl Medina Rivera que esté con nosotros esta noche, en la noche con Marisela Luna. Doctor, ¿cómo está? Bien, señorita Luna, les agradezco la invitación. Pues podemos hablar de mi especialidad, que yo manejo todo lo que es audiología, otoneurología y foniatría. Hacemos el diagnóstico también de niños con trastornos en el lenguaje, en el aprendizaje o deficiencia mental. Eso es lo que nosotros manejamos. Ah, muy interesante. Doctor, el audiólogo, ¿qué hace? ¿Qué hace el otoneurólogo y qué hace el foniatra? Bueno, el audiólogo, trabajamos la sordera, hacemos los diagnósticos para algunos otros compañeros que nos mandan a hacer estudios para definir o detectar cuál es el problema, y por consiguiente hay que ver qué es lo que se tiene que hacer en ese paciente. La otoneurología es lo que maneja lo que es el vértigo, ¿sí? El vértigo, que el vértigo la verdad no es un diagnóstico, el vértigo es un síntoma. Yo veo luego reportes que dicen lesión del vestíbulo derecho, ¿sí? Pero hay que ponerle nombre y apellido a esa enfermedad. La foniatría, trastornos de la voz, y todo eso conlleva también en el niño que no oye bien, no va a hablar bien, no va a aprender bien. Entonces de ahí hay que hacer un diagnóstico, el porqué de las cosas, ¿sí? Primero vamos a hablar sobre lo que es la sordera. La sordera, las causas de la sordera, podemos irnos sobre lo que es la genética. Dentro de la genética tenemos lo que es la autosómica dominante. La dominante es cuando es de padres a hijos. La recesiva, que se puede brincar generaciones y volver a aparecer. Tenemos por alteraciones en el número de cromosomas, como es la trisomía 21. Tenemos también la recesiva, que se puede brincar generaciones y vuelve a aparecer. Por alteraciones en la estructura de los cromosomas. Y hay otra herencia que se llama la herencia multifactorial, como es la diabetes, que es la acción aditiva de varios genes más el medio ambiente desencadenante. También existe una enfermedad que se llama otosclerosis. Esa, nace el paciente con la enfermedad, pero no la desarrolla luego. A veces se mueren ya por edad. Tuvieron la enfermedad, pero nunca la desarrollaron. Esa enfermedad, lo ideal es la cirugía. Doctor, ¿ese es cuando se pegan los dos huesitos? Cuando se pegan unos huesecitos que tenemos, como si le echaran, no sé, resistol, o se pega con hueso con Digamos hueso. que se pegan los dos huesitos y el sonido ya no tiene por dónde Ya pasar. no tiene, sí. Cuando nosotros oímos, hay una parte de un huesecillo que esa funciona como si fuera un pistón. Entonces, a la hora de hacer la función como si fuera el pistón, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues se queda atorado y no pasa el sonido. Ajá. Entonces, ese es el problema. Ahora, ¿sí? doctor, yo desde hace ya una buena cantidad de años, usted me hace favor de atenderme, porque yo de repente un día, y la gente que me conoce lo sabe porque lo comparto mucho, de repente un día pues ya no escuchaba, sentí que no escuchaba bien. Y luego de repente, pasado mañana, sentí que ya eran los dos oídos. A final de cuentas, en un diagnóstico que usted me da y en una intervención me parece oportuna, determinamos que teníamos que poner dos aparatos auditivos. A partir de que voy con usted, cada vez que voy hago una historia y le comparto a las personas que nos ven, que si ya me están limpiando los oídos, que si ya me están ajustando los aparatos, y me he encontrado con muchas personas, doctor, que me dicen, es que yo tampoco escucho bien, es que yo también siento que estoy perdiendo el oído. ¿Es muy común y no queremos aceptarlo? Es muy común. Lo primero que hay que hacer es un buen interrogatorio
y eso nos va a guiar a un diagnóstico. Una exploración nos va a confirmar más el diagnóstico y ya los estudios que realizamos nosotros me van a confirmar lo que yo estoy pensando. Depende del problema que tenga ese paciente, porque después me llegan gente con audición normal y con aparatos de sordera y resulta que lo que traen es un tapón de cerumen. ¿A ¿sí? poco? Y me ha tocado muy frecuentemente. Es por eso que yo les recomiendo que mejor asistan con un médico, porque por aquí hay gente que vende aparatos de sordera y luego se desaparecen. Hay gente que no, pues son entre comillas técnicos y andan poniendo aparatos cuando muchas veces el problema se puede resolver a través de la cirugía. ¿sí? O limpiándonos los oídos. Creemos que usando el cotonete, lo único que estamos haciendo es retacar la cerilla. O sea, no es meternos el cotonete y hacerle así, hasta parece que nos queremos sacar la materia gris, así, ¿no? No, porque la cerilla sale solita, a menos de que la calidad de la cerilla, mucha gente produce mucha cerilla, se deshidrata y se va haciendo la bolita hasta que llega a ser el tapón y ya con eso nos va a obstruir el conducto y de ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, me va a ocasionar una sordera. A ver, Marco, me yo quiero preguntar, o sea, me meto a bañar. Cuando salgo de bañar, ¿cómo es la manera ideal de limpiarse? ¿O qué tiene uno que hacer? ¿Meterse un cotonete, secarse? ¿O qué es lo que tiene uno que hacer para tener una buena higiene del oído, doctor? Puede ser que una buena higiene del oído, normalmente a la hora de la ducha sale uno con el oído húmedo y lo que muchos hacemos es usar ya sea la camiseta con el dedo y nada más limpiarnos hasta donde quepa, no meterla por un lado y quererla sacar por otro lado. ¿sí? Ahora, el cotonete, vuelvo a insistir, ¿qué es lo que me va a hacer el cotonete? Pues me va a hacer a retacar la cerilla que estoy produciendo. ¿sí? Entonces eso. Otra de las cosas también me puede ocasionar un problema de un proceso de tipo infeccioso. Entonces yo por eso no recomiendo que no se metan absolutamente nada a los oídos. Entonces, ¿cómo nos lo secamos? Solitos se secan, O sea, dejamos que se vaya el agua y así. el agua se evapora. ¿Y cómo nos lo limpiamos? Bueno, ¿cómo se va a regenerar nuestro oído? Se va a empezar a regenerar del centro de la membrana timpánica hacia los lados y después hacia afuera. Esa es la forma natural de que sale la cerilla. Muchas veces la gente siente, oiga, es que yo siento que me salen bolitas de cerilla, pues es que eso es normal, ¿sí? El problema es cuando se deshidrata y se queda ahí ya la bola de cerilla. O sea, no tenemos que sacarnos la cerilla, Nada. ni limpiarnos, ni meternos nada. No, porque además la cerilla es muy ácida y eso me va a defender de procesos infecciosos. Si yo uso el cotonete, ese medio ácido lo voy a convertir en un medio alcalino y el medio alcalino es muy fácil de producir una infección por hongos. Ah, ¿ya viste? Doctor, ¿y qué pasa cuando uno se mete a nadar y se le mete el agua al oído y ya no puede escuchar? ¿Sirve este mito de hacer un cucurucho y prenderlo en la orillita para que se destape? Porque yo recuerdo que las abuelitas eran, hazte un cucurucho para que se te destape. ¿Sabes también qué hacían? Perdón, a veces pone un cigarro prendido, te acomodaban así y tú te ponían el cigarro aquí hasta que se consumiera y sentías tú así que adentro te tronaba hasta la membrana non plus ultra del oído. Yo alguna ocasión vi cómo lo hacen. Le ponen el cucurucho y ¿qué es lo que sucede? Pues hay un aumento de la presión abajo del cucurucho, lo que tenemos dentro del oído. Al haber más presión, ¿qué es lo que va a suceder? Hace ¡pluc! Y es como, es que ya se le salió el aire, ¿sí? Pero no sirve eso. No. Sin embargo, sí me han llegado como unos 5 o 6 pacientes quemados. Claro, Por eso. claro. ¿A poco? Sí, Sí. sí. ¿Qué se Imagínate debe de tapado hacer y quemado. No, Fíjate, no, pues ¿qué no. se debe de hacer entonces? Ahí yo se los mando con el otorrino. Yo no hago cirugía. Nosotros decimos en determinado momento cuándo un proceso del oído puede ser quirúrgico o no. Pero cuando se mete el agua, por alguna circunstancia, Lo más frecuente es que traigamos tantita cerilla ahí, ¿sí? Entonces muchas veces volvemos a lo mismo. Ahora, si pensamos que traemos
un tapón de cerumen, con el agua se nos va a dilatar la cerilla, voy a tener más sordera. Al transcurso de las horas se va a deshidratar, se contrae la cerilla y ya oigo mejor. Pero o sea, cuando nos entra agua al oído, lo mejor es esperar. Exactamente. Y ya si persisten las molestias, pues ya una visita con... Ya, con el... Y es cuando sí. a mí en lo personal he acudido y me hacen un lavado que pues yo le tenía mucho miedo porque dije, ¿qué pasa? Pero es agua como tibiecita, ¿puede ser? Sí. A presión para que salga lo que tenga que salir y ya sale uno muy, muy bien. ¿Para qué más sirven A los mí la lavados, última doctor? vez Sí. que fui me hizo un lavado. ¿Por qué Parecía yo razón? Santo Cristo. Así yo pero grave y grave. Primero, no es conveniente hacer los lavados si es que hay una perforación de la membrana, porque a la hora de echar agua, en lugar de sacar esa cerilla, se va hacia adentro y entonces vamos a tener un problema mucho más serio. Normalmente lo que yo en lo personal hago, con una cucharilla trato de sacar para no lastimar al paciente, y ya si veo un poquito la membrana y veo que está íntegra, entonces sí puedo hacer uso de válgase la expresión, un lavado de oídos. Pero mientras así de primera instancia, no. Yo he visto muchos anuncios en la medicina alternativa de personas que dicen, no sé muy bien cómo se llama, pero es como conoterapia. Y me imagino que es un poquito como lo de los cucuruchos. Y te ofrecen limpieza de oídos. No hay que caer en eso, ¿verdad, doctor? No, a mí me han llegado de estas personas, creo que 3 o 4 pacientes quemados. ¿A Sí. poco? Sí. Y ahora, ¿la sordera, doctor, es más común en mujeres que en hombres? ¿O es igual. lo mismo? Lo que pasa es que no aceptamos, y como dicen en el rancho, a mí háblame recio, que no oigo bien, pero no me grites porque no estoy sordo. Primero es la aceptación del problema y ya después vemos qué es lo que se debe de hacer, ¿sí? O sea, que aceptan a lo mejor más que las mujeres. A mí me han tocado pacientes que dicen, bueno, es que no oigo, señor, es que el problema de usted es un proceso degenerativo, tendrá que usar un aparato de sordera. Así me quedo. ¿Sí? Pero fíjese, yo ahorita que dijo eso, hay una persona que sabe que de repente tengo algunas dificultades para oír, ¿no? Sobre todo porque ahora con los cubrebocas y todo eso, pues hace un poco más compleja para nosotros que usamos aparatos el poder escuchar a los demás. Y entonces esta persona sabe que pues me tiene que hablar fuerte, pero utiliza un tono de voz muy elevado. Y entonces hoy lo pensé, dije, ay, ¿por qué siento tan feo cuando me grita? Yo digo, pues al contrario, sabe que si no lo hace no lo voy a oír. No sientas feo, es real, ¿no? Lo que pasa es que con el cubrebocas se distorsiona la voz. Ah, ya. ¿Sí? Entonces ya ahí nos cuesta un poquito de trabajo entender lo que me están diciendo. Uh-huh. ¿Sí? Doctor, ¿y el COVID está dejando secuelas en el oído? Muchos sordos y muchos mareados dentro de mi área. ¿A poco? Sí. ¿Se puede prevenir de alguna manera? No, porque son procesos de tipo viral. Sí, primero que lo mantengan en vida y ya después las secuelas dejan muchos diabéticos, Claro. hipertensos con trastornos renales. Entonces, lo primero, salvar la vida y ya hay que ver qué tipo de secuelas nos dejó. ¿Y ya Sí. cuando llegan con usted se puede hacer algo? ¿O sea, es reversible? ¿O en están algunos, teniendo- en algunas ocasiones. Ya. Sí, se trata con antivirales. Hay ocasiones en que también hay una que es la sordera súbita, y en la sordera súbita estamos platicando así nosotros y de repente como si me desconectaran la bocina. Ujú. ¿Sí? En los adultos lo más común son los problemas de tipo vascular. En los niños lo más frecuente son los problemas de tipo viral. Ya. ¿Sí? Entonces, esas son. Del COVID nos deja infinidad, es más, de hecho, pregúntenle en todas las especialidades y siempre va a dejar algo de De secuelas. de secuela. Sí. Doctor, los aparatos para escuchar, ¿qué tan eficaces son? ¿Vale la pena pagar esas cantidades que luego los venden? ¿Qué tanto se recupera la audición con esos aparatos? Bueno, la adaptación de una prótesis auditiva hay que saberla hacer realmente. Hay aparatos de sordera que venden
hasta en las farmacias, es más, en tiendas comerciales hay. Pero una buena adaptación es para que el paciente oiga bien, que mejore su calidad de audición, que entienda, que distinga la palabra, ¿sí? Un aparato de sordera son aparatos electrónicos. Hay aparatos que los pueden conseguir en 2-3 mil pesos en otros países, pero son unos bodocotes que traen ahí, que nada más son amplificadores y nada más oyen puro ruido. Es lo que le iba a preguntar, doctor. Hay luego promociones, ¿no? Que si en China, que si vienen los aparatos de 2 o 3 mil pesos, ¿no? Y yo veo ahí el anuncio y dice, son amplificadores. Yo uso aparatos y yo creo, o lo que entiendo es que los tengo calibrados de acuerdo a los tonos que no escucho bien y usted me hace favor de subirlos y me los calibra, me los equilibra, ¿no? Yo me imagino estar en un lugar público con unos amplificadores así, pues a la mera hora ya es puro ruido, ¿no? Puro ruido, exactamente. Yo en algunas ocasiones sí les recomiendo a las personas que traen alguna prótesis auditiva que si van a una fiesta se los quiten. Primero, ya ahorita ya todas las fiestas es una cosa exagerada de ruido. La gente que oímos normal y que vamos a una fiesta de ese tipo, salimos aturdidos, ensordecidos, con zumbido de oídos. ¿Por qué? Porque fatigamos tanto el órgano de la audición como el nervio de la audición. Claro. ¿Sí? O sea, es mejor quitarse. O bajarles el volumen. Sí, o bajarles muchísimo. Y no comprar aparatos de estos que están en oferta, en promociones, que te los mandan hasta venden 3x2, doctor. Sí, no es recomendable, definitivamente, porque una prótesis auditiva se debe de hacer como un traje, a la medida. Ajá. ¿Sí? Así. Y además uno tiene siempre con quién correr. Yo siempre corro con usted, doctor, ya se me cayó. Doctor, ya se me movió. Es el problema que tenemos. A ver, ustedes lo compran, no sé, por Mercado Libre. ¿Y quién le va a dar este servicio Pues a su nadie. Nadie. Ni modo que Mercado ¿Sí? Libre. Ahora, desafortunadamente, el mismo paciente tiene la culpa. ¿Por qué? Porque los compran y a mí me han tocado, o les regresan cacerolas o ropa interior de mujeres, pero dinero no les regresa. ¿Ya viste? ¿Sí? Entonces, así es la cosa. Ahora, si yo voy con un profesional que se dedique a esto y no me resuelve mi problema, para eso yo lo puedo denunciar y recuperar mi dinero. Claro. En Profeco. Primero Claro. está Profeco. Ya después está Cosamed, ¿sí? De que no me está resolviendo el problema, me sacó tanto dinero para nada. Ahora, doctor, otra pregunta. Los chavos, los adolescentes, que toda la vida, y sobre todo creo que a partir de la pandemia, que tuvieron que tomar clases en línea y que los audífonos puestos, y que están con los audífonos en los videojuegos, todo el día están con los audífonos. ¿Cuál es el daño que pueden tener un adolescente que hoy depende de los audífonos casi al 100? Hay una enfermedad que se llama trauma acústico. El trauma acústico está ocasionado por el exceso de ruido al que estamos expuestos. Esa enfermedad siempre, desde que el hombre ha estado en la tierra, siempre ha existido. Vámonos con el hombre de piedra, a la hora de estar haciendo sus herramientas, están con el ruido. Viene lo que es las maquinarias, antiguamente eran muy ruidosas, en muchas empresas, casi ya en todas las empresas, antes de entrar una persona a trabajar, se le hace su estudio para saber si no tiene un problema del oído, que se considera un problema de tipo laboral antiguamente. Ahora en los jóvenes es un problema, pues ya nada más por la diversión, ¿sí? No nada más los jóvenes, a mí me tocó ver un paciente de otra ciudad, en 2 semanas, trauma acústico bilateral, de 3er grado. ¿Y es irreversible o se puede componer? Cuando es de segundo y 3er grado en adelante, de segundo grado en adelante ya es irreversible. El de 1er grado todavía se puede mejorar, pero sí me han tocado este joven en 2 semanas. No recuerdo si reprobó o pasó el examen y lo festejó. La cosa es que festejó. 2 semanas en el antro y con eso tuvo. ¿Sí? ¿Ves tú que vas tanto, Marisela? Ya no voy a ir al antro. ¿Tú que te la vives en el antro? No, pues estoy frita. Los pueden usar, pero con un volumen pues que sea agradable. Claro. ¿Sí? Porque primero se hace lo que es
ver a qué nivel estamos oyendo. Ajá. ¿Sí? A X decibeles. Después viene lo que es el umbral de confortabilidad, donde yo oigo el ruido y me es agradable. Después viene el umbral de la molestia, pasó un sonido, oiga, me está molestando. Después ya viene el umbral del dolor. Ujú. ¿Sí? Vamos a una fiesta y salimos adoloridos de los oídos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Por tantos decibeles que se manejan. Doctora, ¿a qué señal hay que ir a visitarlo? ¿Alguna cada año o cuando tengamos algún zumbido, cuando no escuchemos? ¿O qué señal me da para yo ir a una consulta con usted? Podemos desde la sensación de oído tapado, ¿sí? Que puede ser un tapón de cerumen, puede ser ya indicios de que ese paciente ya empezó con problemas de la audición. El zumbido de oídos hay muchas causas, ¿sí? Desde la hipertensión, el problema diabético, la gente que está expuesta mucho al ruido. Entonces, ya cuando detectamos un paciente con un trastorno de tipo degenerativo, lo ideal sería, yo le recomiendo, ahorita lo veo dentro de 6 meses, después a los 6 meses, y ya después cada año, para ver de qué manera se está comportando esa sordera, ¿sí? La alimentación, ¿hay algún alimento que dañe la audición o que ayude para la audición o es totalmente independiente? Es independiente. Nada que ver, lo Nada. que comamos. Ya la hicimos, Marisela. Pero sí para el zumbido de oídos. Para el zumbido de Sí. oídos, sí. Si el paciente es hipertenso y consume ahí alimentos que impiden o nos suben la presión, y empezamos con zumbido de Como oídos. la sal, por ejemplo. La sal, por ejemplo, la sal retiene líquidos. La garnacha, la grasa, todo eso. Sí. ¿A ti te zumban los oídos? No. ¿Por qué decimos cuando alguien que habla mal de nosotros, ay, me están zumbando los oídos? Es ¿Usted un no dicho sabe? muy popular. Sí. Sí. Pues es que yo creo que hay que estar muy atentos a lo que el oído nos quiere decir, ¿no? Sí, y de hecho, por ejemplo, hay enfermedades que no nada más con zumbido de oídos, sordera, también inclusive con vértigo, ¿sí? Que el vértigo es que el mareo así. El mareo, Ya. sí. Sí, el vértigo muchas veces dicen, bueno, es una lesión del oído derecho, bueno, sí, pero hay que ponerle el nombre y apellido, ¿sí? Porque el mareo, hay tres causas del mareo: central, que es del cerebro, del oído, y la psicógena, no hay más. Hay gente que incluso pasa días en la cama y no se puede parar del vértigo, ¿no? Sí. Ay, no, qué bueno. Por ver telenovelas te da vértigo también. Ay, no es cierto. Doctor, ¿en dónde lo podemos encontrar a usted, por favor, díganos? En mi dirección es Escuela Médico Militar 145, despacho 7, segundo piso. Que ahí está apareciendo en cintillo el teléfono a su consultorio, también su nombre, porque de repente me preguntan, oye, ¿quién es tu doctor? ¿Y de dónde lo encuentro? Y no sé qué, pues ahí están todos los datos y ahorita es cuando. Y yo creo que habría que cerrar esta entrevista diciendo algo que decía el doctor, nos a veces se dan cuenta que no escuchamos bien y nos da pena y decimos, aparatos auditivos, cero, olvídalo, ahí se queda. Créanme, y lo digo por experiencia propia, es mejor portarlos y acostumbrarse a ellos que estar todo el tiempo pidiéndole a los demás que nos repitan lo que dicen o perdernos simplemente lo que está pasando en la vida porque no escuchamos, ¿no, doctor? Sí, y además es un peligro, Sí, claro. ¿sí? Porque van caminando, no oyen el claxon del coche, me los atropellan. Claro. A mí me ha tocado ver gente que no oye absolutamente nada y con licencia de conducir. Así de ese tamaño. Hay que cuidarnos. Sí. Y hay que visitar al doctor. Doctor, muchas gracias por venir. Vuelva pronto. Pues les agradezco a ustedes. Muchas gracias. Invítenme el día que gusten. Ahí está. Un aplauso para el doctor Raúl Medina. Audiólogo, foniatra, otoneurólogo, de verdad hay que cuidarnos, no pasa nada. Al principio sí a uno le da cosa, pero después, no hombre, la calidad de vida cambia tanto que de verdad yo les recomiendo que vayan con el doctor. Es lo máximo, es el mejor doctor. Vámonos, Marco Mesa. Vea Vámonos. que te limpie los oídos. Voy a ir. Yo te voy a decir lo que hace y se siente, descansa uno de verdad. Claro, para escuchar lo que nos convenga. Si de por sí así escuchas